Buenas noches a todos. Damos inicio a nuestra reunión ordinaria para el lunes primero de octubre. Señor secretario, le ruego el favor de leer el orden del día. El orden del día es el siguiente. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura de excusas. Tercero, consideración y aprobación del acta número 012 correspondiente a la sesión del 13 de agosto de 2018. Cuarto, informe de presidencia. Quinto, informe de la Comisión de Candidaturas. Sexto, concepto emitido a la Corte Constitucional por el cargo del segundo vicepresidente y académico de número, doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, sobre la ley 1819 de 2016. Séptimo, ponencia a cargo del académico doctor Gonzalo Suárez Beltrán sobre procedimiento administrativo sancionatorio en materia ambiental. Octavo, presentación del libro Ensayos jurídicos sobre el derecho internacional y teoría del derecho a cargo del académico honorario doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. Reseña a cargo del académico correspondiente Ricardo Abella Galvez. Noveno, refrigerio. Ese es el orden del día. Señor presidente Fernando Sarmiento, señor expresidente y autor de la obra que se presenta el día de hoy, doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, demás miembros de la honorable mesa directiva, señores académicos de número, señores académicos correspondientes, Casa Editorial Ibáñez, público presente, miembros de la familia Monroy Rosas, especialmente a Marco Luca, a quien esta obra está dedicada. Para mí es un honor presentar en este recinto una obra del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, mi maestro y a quien le debo haberme dedicado al derecho internacional. La presentación contará con dos partes, la primera de carácter formal y la segunda sobre el fondo del libro. En cuanto a la forma, el libro es una recopilación de artículos publicados en su mayoría por la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Estos artículos muestran temporalmente el acontecer y la influencia del derecho internacional en los diferentes aconteceres jurídicos, la importancia que ha adquirido el derecho internacional en el día a día de las diferentes áreas del derecho. El libro se encuentra dividido en 5 grandes temas. Estos a su vez se encuentran conformados por varios capítulos, excepto la parte número 5, que se encuentra conformada por un solo capítulo. El primero hace referencia a la teoría general del derecho, el segundo al conflicto limítrofe entre Colombia y Nicaragua, el tercero a la jurisdicción penal internacional, el cuarto a los acuerdos de paz en Colombia y el quinto, la teoría de la sustitución de la Constitución. Como se puede ver claramente, la obra tiene un hilo conductor claro, a pesar de la variedad de temas que lo conforman, que va de lo general a lo particular, siempre con la idea de mostrarle al lector temas de actualidad, como lo afirma el autor cuando dice, abro comillas, los ensayos que se incluyen en este libro contribuyen a entender el derecho internacional en el mundo en que vivimos y el contexto como se deben analizar los problemas nacionales, cierro comillas. Este libro, por los temas seleccionados, muestra de forma clara al gran jurista que es el doctor Monroy Cabra. En efecto, el autor nos muestra de forma general los diferentes aspectos del derecho internacional y cómo éste permea las diferentes áreas del derecho, tal y como se ve en las partes 1, 4 y 5. Mientras que las partes 2 y 3 se concentran plenamente en el derecho internacional, cuando hace un análisis exhaustivo del caso Nicaragua-Colombia, así como lo relativo a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Finalmente, para concluir la primera parte, considero que este tipo de libros son necesarios en la medida que la investigación académica hoy en día se ha agilizado mucho, razón por la que se presenta en revistas especializadas que tienen amplia circulación entre los investigadores, lo que ha dejado de lado que un público ilustrado pero ajeno a una investigación universitaria pueda seguir con facilidad los desarrollos que se van presentando en el día a día. Por eso me parecen importantes estos libros que buscan centralizar la producción académica de una persona que se encuentra difuminada en innumerables revistas especializadas.
Ahora bien, la segunda parte de mi presentación se centrará en una rápida visión de los artículos y temas que conforman esta importante obra. En la primera parte, el autor nos presenta el concepto de globalización y del vínculo directo con diferentes áreas del derecho, especialmente el derecho comercial, que requiere o requería de cambios normativos en aras de poder desarrollar y estar acorde con las diferentes normas del derecho internacional que, precisamente, como consecuencia de la globalización y desarrollos tecnológicos, han llevado a que hoy en día el volumen de negocios online haya crecido de forma exponencial, razón por la que el derecho requiere de modificaciones constantes en sus normas para proceder a asegurar cabalmente una normatividad adecuada y así garantizar la estabilidad jurídica requerida. Según el autor, lo anterior debe hacerse a la luz de la aplicación de los principios de solidaridad y cooperación entre los Estados, lo que hoy, a pocos años de su publicación, está siendo puesto en duda por las potencias tradicionales que hoy pretenden volver a un proteccionismo ultranza de sus economías. En este sentido, vale la pena preguntarse si esto llevaría a una etapa de globalización, a una nueva etapa de globalización, de acuerdo con lo que el autor nos menciona, en la que hay una primera ola que fue de 1870 a 1913, después un periodo de globalización de 1913 a 1950, la era dorada de 1950 a 1973, la segunda ola de 1973 al día de hoy, y pongo puntos suspensivos en esa pregunta, lo dejo en forma de pregunta. ¿Se estará afectando la esencia misma de la globalización? Teniendo en cuenta que el autor nos ilustra diciendo que los elementos de esta son el libre movimiento de mercaderías y servicios, los flujos de capital, los movimientos de mano de obra y la transferencia de tecnología. No lo creo. Como nos podemos dar cuenta, las instituciones y los ordenamientos jurídicos pueden verse frágiles, pero la forma como han perdurado a lo largo del tiempo, a su vez, nos muestra cómo su robustez nos lleva a mantener la estabilidad a pesar de los ataques que se le puedan infligir. Asimismo, el autor hace un especial énfasis en la seguridad jurídica como aspecto fundamental, esencial, del cual depende la existencia misma del derecho. Esto implica, ahora que estamos en plena reforma de la justicia, que el lenguaje debe ser claro, preciso y conciso, evitar que se pueda prestar a su texto interpretaciones diversas, analizar lo relativo a las derogatorias y tener en cuenta el contexto normativo constitucional y jurisprudencial en cada una de las materias objeto de reforma. Asimismo, afirma que se debe evitar la inflación legislativa, que es excesiva. Finalmente, hace un análisis entre la moral y la política, así como sobre la ética, temas que hoy son fundamentales en la educación del derecho en nuestro país. En la segunda parte, el autor nos presenta lo relativo al conflicto entre Nicaragua y Colombia. Me llamó mucho la atención el orden que le dio a los diferentes capítulos, en la medida en que, en primer lugar, estaba el Pacto de Bogotá. Todo lo relativo al Pacto de Bogotá, al Tratado de Solución Pacífica de Controversias de 1948, y que, como todos sabemos, fue denunciado en el año 2012, al final del mes de noviembre, por el gobierno colombiano. Y hace referencia a todo lo relativo a la discusión que se dio sobre las excepciones preliminares con relación al artículo 50 del mismo tratado y cómo debía ser interpretado esa denuncia que fue hecha con relación a las nuevas demandas que fueron presentadas por el gobierno nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia. Posteriormente, hace un detallado análisis de la demanda ante la Corte Constitucional y la importancia del artículo 9 frente al 101. Creo yo que el autor tenía claridad sobre cómo debía solucionarse este tema por parte de la Corte Constitucional. No en vano estuvo y presidió la Corte Constitucional durante varios años como magistrado. Creo yo también que el 101 no era la vía
que se debía tomar con relación a esa demanda, que era más por el lado del artículo 9, por el lado de los principios del derecho internacional y no por un tema de límites que no pueden ser modificados por la Corte Internacional de Justicia. Y queda claro en el libro esa posición del doctor Marco Gerardo Monroy con relación a estos dos artículos y la interpretación de los mismos. Asimismo, contrario a las voces mayoritarias que afirmaban que no nos debíamos presentar ante la Corte, comparto con el doctor Monroy la necesidad de comparecer, que la no comparecencia no era una opción para Colombia frente a los nuevos procesos que fueron presentados por el gobierno nicaragüense. ¿Por qué? Pues entre otras, y lo explica el doctor Monroy en el libro, porque uno de los casos es sobre plataforma continental extendida. La plataforma continental extendida es un tema supremamente técnico en el que se le va a pedir la opinión a expertos para que tomen las medidas necesarias para determinar si existe o no existe una plataforma continental extendida, y en ese sentido debemos estar presentes en la Corte para poder tener la certeza de que vamos a controvertir todo lo que digan estos peritos. De no comparecer, los únicos que tendrían la oportunidad de comentar lo que digan los peritos sería el gobierno nicaragüense, lo que nos dejaría en una clara posición de inferioridad en el proceso, poniendo en dificultad la defensa del interés nacional ante dicho tribunal. Asimismo, hace una explicación de la sentencia del 19 de noviembre del 2012 con todas las diferentes etapas que se presentaron durante el proceso, la parte de excepciones preliminares, así como la del fondo. Y hace también un análisis sobre la revisión e interpretación, los conceptos que son las únicas medidas que puede tomar un Estado de acuerdo con el estatuto y con el reglamento de la Corte para no, en la medida en que no hay apelación posible ante este tribunal. Solamente estos dos recursos son posibles y los explica claramente, y del por qué debían presentarse o no alguno de estos recursos. En la tercera parte del libro, el doctor Monroy nos hace un recuento de las transformaciones del derecho internacional. Hace un brillante recorrido que nos lleva por diferentes conceptos, en el que empieza por la codificación de los principios. En la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 2 y 3, donde están los propósitos y principios, y cómo estos son desarrollados posteriormente por la Asamblea General en la Resolución 2625 de 1970, en donde, entre otros, están la obligación de resolver por medios pacíficos todos los conflictos que surgen entre los Estados, el principio de la igualdad soberana de los Estados, entre otros principios. Posteriormente nos muestra cómo se desarrolló el concepto de ius cogens, cómo ese artículo 53 y el 64 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que parece una definición sencilla en la medida en que se establece que hay unas normas de carácter imperativo y que todas aquellas normas que hayan sido así aceptadas por la comunidad internacional de estados en su conjunto tendrán ese carácter imperativo y serán, toda norma que sea contraria será nula. Definición aparentemente sencilla, pero que al momento de aplicarla es sumamente compleja, y eso lo podemos ver también, como lo menciona más adelante, y aquí hago un traslape de capítulos y partes, cuando habla de la internacionalización de los derechos humanos y cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado de forma amplia lo relativo a las normas de ius cogens en el sistema interamericano. Después nos habla del soft law, green law, como oposición al hard law, al derecho duro, y cómo ha ido tomando una fuerza fundamental este derecho blando en el derecho internacional.
Las normas, las resoluciones de la Asamblea General pueden ser el claro ejemplo, o la Declaración de Río de Janeiro, otro ejemplo de lo que son normas que en principio no son vinculantes para los estados. ¿Hasta qué punto no son vinculantes? Y dependerá de cómo los estados actúen frente a este tipo de normas que podremos determinar si realmente estas normas terminan convirtiéndose en costumbre internacional en el momento en el que se convierten en vinculantes, o siguen siendo soft law, caso en el que siguen siendo normas no vinculantes, pero que los estados deben tener en cuenta y deben hacer todo para que así sea. Un clásico ejemplo, tal vez de las primeras veces que se habló de soft law, puede ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde hubo un acuerdo para no ratificar la declaración, para no quitarle fuerza, y no es sino hasta 1968, en la Proclamación de Teherán, en el artículo 2, cuando los estados deciden darle plena validez y que sea vinculante la Declaración Universal. 20 años le tomó a la comunidad internacional para volver un soft law en hard law, o en derecho duro, pasar del derecho blando al derecho duro. Asimismo, y teniendo en cuenta lo que se ha discutido después de todo lo que sucedió en la Guerra del Golfo Pérsico, versión 1, versión 2, en todos los demás conflictos que ha habido en la última parte del siglo XX y en los comienzos del siglo XXI, esa distinción entre la legítima defensa preventiva y la intervención humanitaria, conceptos complejos, entre comillas peligrosos, que deben ser manejados con mucho cuidado en la medida en que las potencias han pretendido desarrollar estos conceptos y modificar las definiciones. El doctor Monroy explica claramente estos conceptos y cómo deben mantenerse esos conceptos de acuerdo con el derecho internacional. Obviamente no podía faltar la cooperación interestatal en la lucha contra el terrorismo. Complejo tema que debe ser tratado de acuerdo con la comunidad internacional de forma coherente, clara, conjunta, no de forma individual. Asimismo, nos habla de la opción de una jurisdicción penal universal y cómo está todo el desarrollo de esa jurisdicción penal internacional. Habla también de como ya lo mencioné, de la internacionalización de los derechos humanos. Cómo evoluciona ese concepto del individuo como sujeto de derecho internacional. Tenemos que verlo bajo la perspectiva de los derechos humanos, bajo la perspectiva del derecho penal, y eso lo conjuga muy bien esta parte del libro que hoy presentamos. Y termina con el concepto de responsabilidad del Estado. Más adelante hace también la distinción entre la responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito de la responsabilidad del individuo, cómo hay unas diferencias entre estos dos conceptos. Sigue en el libro y entra a analizar lo relativo a la competencia de la Corte Penal Internacional. Ahonda en el concepto de crimen bajo una perspectiva amplia en el que incluye los 4 delitos del Estatuto de Roma. Nos ilustra con las diferentes posiciones de autores tan ilustres como Antonio Cassese y Díaz Vantecas o Bascioni. Y es interesante porque bajo esta perspectiva hay una diferencia, y es como finalmente se logró deshacer ese nudo que impedía que se aprobara el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional del año 2001, en el que el artículo 19, en ese momento, que hoy no existe, establecía una distinción entre crímenes y delitos, y precisamente toca acabar con esa distinción en la medida en que los estados consideraban que ya el Estatuto de Roma iba a ser un hecho, y en ese momento, para 1998, que es después aprobado en el año 2001 ese proyecto, se decide quitar esa distinción entre crímenes y delitos para dejar la parte de crímenes en la Corte Penal Internacional y la parte de delitos únicamente en la responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito. Nos explica también lo relativo a los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio.
al de agresión, que finalmente no fue, que es aprobado el título en el 98, pero que solamente después en Kampala y a partir del 2017 se puede tomar en cuenta el crimen de agresión por parte de la Corte Penal Internacional. Y concluye mostrando la importancia de estos crímenes y de la importancia de una Corte Penal Internacional que pueda juzgar estos crímenes a nivel internacional. Posteriormente hace un análisis comparado de las diferentes legislaciones relativas a la jurisdicción universal. Nos muestra cómo varios estados tienen una visión de jurisdicción universal hacia afuera, pero no hacia adentro. Estados a los que les parece muy bien que esa jurisdicción universal sea aplicado con relación a crímenes que han sido cometidos por nacionales de otros estados en otros estados, pero no en los propios. En ese sentido, nos muestra casos como el de Estados Unidos con relación al Tribunal de Camboya para juzgar los crímenes cometidos por Pol Pot y los Khmeres Rojos a finales de los 60 y comienzos de los 70, o juzgar a Saddam Hussein en el tribunal que se creó para juzgar los crímenes cometidos en Irak. Y hace también una referencia bien interesante con relación a crímenes específicos como el de lesa humanidad. Finalmente, hay un artículo que a mi modo de ver es absolutamente maravilloso por lo novedoso, por la fecha en que fue publicado y porque es parte de el tema que decidí escoger para presentarme mi trabajo de admisión a la academia como miembro correspondiente. Es el de responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito, artículo que fue publicado en el año 99 en la revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, donde hace un análisis que es supremamente novedoso porque era lanzarse a escribir sobre un tema cuyo estudio todavía no había terminado. Como ya les mencioné, el estudio sobre responsabilidad del Estado termina en el año 2001 y este artículo fue publicado en el 99. Y es interesante ver cómo trae estudios que habían sido realizados por el Comité Jurídico Interamericano, así como los conceptos de autores como Guggenheim, Ancelotti, entre otros autores que habían venido trabajando el tema de la responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito. Continúa con un artículo sobre responsabilidad penal del individuo, estableciendo y dejando en claro las diferencias relativas a la luz del derecho internacional entre los dos tipos de responsabilidad, mostrándonos la evolución que ha tenido el tema con los diferentes tribunales ad hoc que se han creado a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Como ustedes podrán recordar, la idea de estos tribunales ad hoc de poder juzgar crímenes internacionales, que nace con un intento fallido al terminar la Primera Guerra Mundial y que los Países Bajos se hayan negado a extraditar a el Kaiser Guillermo, conlleva a que haya un primer intento, pero un primer fracaso a la vez de la creación de un tribunal ad hoc. Después se explica en detalle todo lo relativo a las fuentes aplicadas en el Tribunal de Nuremberg, que es el primer gran tribunal ad hoc para juzgar crímenes internacionales y establecer la responsabilidad penal individual. Para terminar esta parte, el autor nos muestra la evolución de la protección de los derechos humanos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hace referencia a la Declaración Universal y a los diferentes tratados y cómo todos estos tratados van estructurando todo un sistema de protección de derechos humanos. Nos muestra los diferentes paradigmas que se han llevado a partir de 1948 con la Declaración Universal como un comienzo para proteger estos derechos y nos lleva a lo largo de derechos como la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales, que hoy en día ya no son DESC, sino son DESCA, en la medida en que ahora debemos hablar de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las normas de jus cogens son normas imperativas del derecho internacional y esa evolución que les mencionaba ya en el sistema interamericano de derechos humanos con relación a este tipo de normas.
la evolución del derecho internacional humanitario y la lucha contra el terrorismo. En la parte cuarta del libro, la doctora hace un juicioso análisis de los acuerdos de paz, de cómo estos no hacen parte del bloque de constitucionalidad, a pesar de ser considerados acuerdos con el artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949. Concluye mostrando la importancia de estos acuerdos y cómo estos deben ser interpretados a la luz del derecho internacional humanitario, los tratados de derechos humanos y, en general, el derecho internacional general. Finalmente, para terminar, en la parte quinta del libro, el autor nos habla de la teoría de la sustitución de la Constitución. Afirma que ésta se fundamenta en que el poder de reforma tiene límites, por lo cual no es posible modificar los principios fundamentales de la Constitución, ya que esto solo lo puede hacer el poder constituyente originario, que es el pueblo, que no tiene límites. Como pueden darse cuenta, este libro reúne artículos que fueron presentados en diferentes escenarios y publicaciones, como ya fue mencionado. Era necesario reunirlos en una sola obra para facilitar al lector la plena comprensión de los cambios constantes del régimen jurídico, en el que la positivización y el desarrollo progresivo del derecho internacional son imperiosos como consecuencia de este mundo globalizado en el que vivimos. Muchas gracias. Yo quiero agradecer en primer lugar a la Academia por haber facilitado este acto. Luego al doctor Ricardo Bello por su excelente exposición sobre el contenido del libro. Editorial Ibáñez por haber editado el libro y a todos ustedes por el trabajo que puedan tener para leerlo en los distintos aspectos. La idea es repetir un experimento que hice que me resultó muy bueno. Hace unos 10 años publiqué un libro con los artículos sobre derecho internacional público-privado que había hecho paralelamente a la obra académica. Salió un volumen de cerca de 500 hojas que quedó y está editado por la Universidad de Rosario. Ahora, después de ese primer tomo, encontré que había unos artículos que realmente eran importantes por ser temas que no habían sido tratados en Colombia. El derecho penal internacional no ha sido tratado. En las especializaciones de derecho penal, yo a veces he editado ese curso, Derecho Penal Internacional. Tampoco el Derecho Procesal Internacional. Entonces, en las facultades de Derecho no saben cuál es la competencia de la Corte. Yo creo que los presidentes tampoco lo saben porque presentaron una demanda 7 presidentes y están creyendo que la Corte les va a admitir la demanda y va a estar salvado. Y están equivocados. El camino correcto era haberle pedido al Consejo de Seguridad que hiciera, que abriera el caso, que le pidiera a la Corte que abriera el caso de Venezuela. Eso está previsto, el Consejo de Seguridad lo puede hacer, pero no está previsto que los estados presenten demanda contra presidentes. Eso no sé quién lo aconsejó. Y se siguen sumando a eso y la Corte, lo único que ha dicho el fiscal es que va a ver las pruebas, a ver si de oficio puede pedir de investigación, pero no porque los presidentes hayan manifestado. Creo que el presidente Maduro cometió crímenes de lesa humanidad, pero no han dicho cuáles. Y los crímenes de lesa humanidad están enunciados en el Estatuto de Roma y en tratados internacionales. Entonces, ese procedimiento, por ejemplo, denota que no han leído, no conocen el derecho penal internacional. El derecho procesal internacional tampoco se estudia en las facultades de Derecho. Entonces, por eso se explica que yo publiqué un artículo diciendo que había una posibilidad de establecer la jurisdicción penal universal. Es decir, el ideal es que cualquier país, o juez de cualquier país del mundo, conozca esos delitos y los juzgue. Eso lo han hecho algunos estados. Yo me tomé el trabajo de hacer una investigación y consulté cerca de 50 legislaciones y ahí en el artículo está previsto eso,
de que todavía no estamos en etapa de aprobar la jurisdicción penal universal. No hemos llegado allá. Pero es una tesis muy interesante. En otro artículo digo cuáles son los delitos internacionales, porque aquí todo el mundo habla de delito internacional, pero no saben cuáles son. Hay 350 delitos internacionales, entonces habría que decir, enunciar no solamente los delitos de crímenes de guerra, sino los crímenes de lesa humanidad y los crímenes internacionales. Son categorías distintas. Aquí los jueces penales establecen que determinados delitos son de lesa humanidad, pero no determinan las características para ser de lesa humanidad, ni determinan si hay un genocidio o no hay un genocidio. Pues nuestra legislación es la única que establece el genocidio político, cosa que no fue aceptado en las discusiones de la Convención en el año 84. Entonces, la idea que tenía yo era dar a conocer que alguien quiera decir yo quiero ver qué es un delito de guerra, que hay un artículo que dice que cuáles son los delitos de guerra, que eso es un crimen de lesa humanidad, que ahí están denunciados los crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo es el trámite que se sigue en la Corte Penal Internacional? Yo publiqué un libro, se llama Introducción al Derecho Penal Internacional, donde explico cuál es el trámite que hay que seguir para llevar un caso a la Corte Penal Internacional. Y otros aspectos como la responsabilidad del Estado, que tiene que hacer el doctor Ricardo. Yo me atreví a hablar de un tema que todavía no había en el pueblo internacional, y son estas novelas que resultó, lo que yo decía, resultó aceptado internacionalmente. Luego se habló del acuerdo, el famoso acuerdo. La posición mía es que no es un tratado internacional, yo lo demostré, porque no es entre estados, los rebeldes no fueron reconocidos como beligerantes. Entonces, el tratado no va por ninguna parte, porque los guerrilleros no son beligerantes, no han sido reconocidos como tales. Luego dije que no formaba parte del bloque de constitucionalidad, según una teoría que tomó la Corte de Francia y que pasó a España y a Alemania y a Italia. Tomando esa teoría del bloque de constitucionalidad, tampoco ese acuerdo de paz es un bloque de constitucionalidad, porque no tiene la aceptación universal de la beligerancia, y porque se trata de un acuerdo político entre un Estado y un grupo subversivo. Luego en el artículo yo pongo decirle que previó la acción por el pueblo del pueblo, y el pueblo renegó, y el plebiscito fue negado. Entonces lo que sigue en adelante es nulo. Y con todo eso ya podría entrar en la nulidad de la decisión del Congreso y de la Corte Constitucional, porque si el pueblo dice que no, la única manera de ganar es haciendo otro plebiscito y que el pueblo responda nuevamente si lo acepta o no lo acepta. Hay un problema, la solución que se dio es política. A mí jurídicamente tengo mis dudas de que lo sea. Tampoco me parece que estuvo mal. Llegó, pero poco presente que se desconoció la voluntad popular, el Congreso actuó sin competencia y hubo consenso en que la solución era la mejor. Pero de todas maneras pongo de presente esos problemas que se presentan y que jurídicamente hay que ponerlos de presente. Se resolvió el problema, pero de todas maneras para la juridicidad representa un duro golpe
que al pueblo no lo hayan tenido en consideración, no se ha hecho una segunda consulta al pueblo para ver si aceptaba o no el acuerdo. Ahora viene el cumplimiento del acuerdo y las distintas razones que hay para declararlo, para cumplirlo o para modificarlo, especialmente en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, porque el secuestro de menores, el secuestro de personas también, la tortura, todos esos delitos son de lesa humanidad y no tienen castigo hoy, porque la JEP no está capacitada para imponer una pena, sino una pena alternativa, y no había definido lo que es la pena alternativa, y no la han impuesto, que empezaron a funcionar en el Congreso sin que hubieran pagado una pena, aunque sea sembrar lechugas en una semana, cualquiera de esas penas alternativas que se van inventando. Entonces, lo cierto es que los delitos cometidos por los líderes quedaron sin castigo y están ejerciendo en el Congreso su actividad sin tener en cuenta ni un día de cárcel. Eso es en contra del derecho internacional. Tenemos pues que se puede sostener que ese procedimiento que tienen ahora de los 5 años no es válido a la luz del derecho internacional. A la luz del derecho nacional, pues sí, porque no haya dicho, ni haya criticado a nadie, ni han demandado nada, pero de todas maneras es muy grave, y eso lo ha dicho Human Rights Watch, señor Bianco, que no es posible aceptar que los criminales que han cometido esos crímenes salgan a la libertad sin haber pagado un día de cárcel. Eso va contra el derecho internacional, y es bueno decirlo. Que por razones políticas se considere que es imprudente y que es mejor dejar las cosas como están, o hablar de penas alternativas, y no se sabe qué son penas alternativas. Eso es muy delicado. Tenemos ese problema que es bueno ponerlo en presente, y yo me limito a ponerlo en presente. Y la última tesis es que la teoría de la sustitución hace posible que la Corte declare inconstitucional el acuerdo o parte del acuerdo, porque se está sustituyendo la Constitución en cuanto al juzgamiento de crímenes internacionales. Se está sustituyendo la Constitución en muchos otros aspectos. Pero en fin, era como para ambientar un poco el tema a la luz del derecho internacional. A la luz del derecho internacional no se considera que el acuerdo es satisfactorio. Tiene algunas dificultades que merecería una reforma y luego someterla a un plebiscito para que quedara el procedimiento saneado. Es apenas una idea que se plantea ahí, es todo muy controvertido, muy difícil, y creo que algo hay que decir al respecto. Yo les agradezco su atención, espero que les gusten los artículos. La idea es poner los temas que están en el derecho internacional, ponerlos a orden del día en Colombia, y si se tiene ese objetivo, que dar una visión de los distintos aspectos del derecho internacional, estaría muy satisfecho. Muchas gracias y espero que les guste. Se satisface la academia con los planteamientos
controversiales o no que puedan tener esa obra, porque de eso se trata, que en la academia se agiten los temas de interés jurídico y nada más importante que estos que tienen un carácter internacional y que tienen implicaciones muy severas sobre la vida nacional colombiana igualmente. También le agradezco al doctor Abello sus palabras en el examen que hizo rápidamente de la obra del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra y la reseña tan importante que nos sirve de material de la publicación de la revista de la Academia en la próxima oportunidad. Mil gracias a ellos y bienvenidos a esta su casa. Académicos, antes de dar lectura a la Corte Constitucional, me permito hacer dos observaciones, una de fondo y otra de forma. En cuanto a la observación de fondo, quiero recordar que hace unos meses se presentó aquí por el doctor Luis Javier Moreno Ortiz una disertación sobre el tema de las sentencias integradoras de la Corte Constitucional. Esa exposición teórica del doctor Moreno pues va a tener en el concepto que voy a leer una aplicación práctica, ya que en este concepto que da la Academia se le pide a la Corte que además de declarar inexequible la norma acusada, extienda la decisión de inexequibilidad a otra norma que no está acusada, pero que es importante para poder hacer la integración jurídica, la proposición jurídica completa, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte. En segundo lugar, en cuanto a la forma, quiero destacar que he preparado el concepto para la firma del señor presidente de la Academia. Me parece que es la mejor forma como se deben presentar esos conceptos, ya que la Corte Constitucional siempre se dirige a nosotros para que la Academia se pronuncie. Entonces no me parece que esté bien que el académico ponente sea el firmante del concepto, ya que debe ser el representante legal de la Academia quien firma esos conceptos. Por eso lo he hecho de esa forma. Me permito entonces dar lectura al concepto. La norma acusada es la siguiente. Subrayo la parte acusada. Es el artículo 75 del Estatuto Tributario, reformado por la última ley 18 y 19 del año 16. Dice así la norma: el costo fiscal de los bienes incorporales formados por los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad. Esta es la frase acusada. Contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, concernientes a la propiedad industrial, literaria, artística, científica, tales como patentes de invención, marcas, derechos de autor y otros intangibles, se presumen constituidos por el 30% del valor de la enajenación. Normas violadas. Conforme a la demanda, las normas constitucionales violadas son el artículo 13, que consagra el principio de la igualdad, y el artículo 363, que consagra el principio de la equidad en materia tributaria. La demanda dice: tales vulneraciones se crean por cuanto no puede darse un trato diferente a dos grupos determinados, quienes estén o no obligados a llevar contabilidad. Si tal discriminación no obedece a ningún propósito constitucional o legal, lo cual es el caso aquí. Esta discriminación, por no buscar un fin constitucional superior que la autorice, genera un trato discriminatorio que riñe frontalmente con la Constitución, razón por la cual se impone su inexequibilidad. El concepto de la Academia es el siguiente. Primero, la norma acusada consagra una presunción legal, conforme a la cual
En el caso de la enajenación de un bien incorporal formado por el contribuyente, como por ejemplo una patente de invención, una marca comercial, un derecho de autor o inventor, se establece que el costo del correspondiente bien será el 30% del valor de la enajenación. Segundo, la anterior disposición es aplicable para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, que son en general los que no tienen el carácter de comerciantes conforme al código de la materia, razón por la cual aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad no pueden beneficiarse de la presunción legal consagrada en la norma. Es preciso ante todo examinar el artículo 75 con el objeto de destacar su particularidad, su historia y su finalidad. Ante todo, es preciso observar que la presunción de un costo como el equivalente a un porcentaje del precio de enajenación del correspondiente bien constituye una regulación completamente excepcional en el sistema tributario colombiano, ya que tal sistema solamente se aplica en el caso de bienes intangibles formados por el contribuyente, como por ejemplo cuando el desarrollo de las actividades de una empresa se descubre una innovación tecnológica que da origen a una patente de invención, o cuando se advierte que una marca o un nombre comercial tienen un prestigio destacado dentro del correspondiente mercado, lo cual da origen al registro de una marca o nombre. Segundo, el bien consistente en un intangible formado en una determinada empresa tiene unas características muy particulares que los distinguen de los demás bienes, entre las cuales se pueden destacar las siguientes. Generalmente no se logra la formación del intangible por la existencia de un propósito determinado, sino que resulta como un hecho fortuito dentro de la empresa, tal como ha ocurrido en el caso de muchos inventos. Precisamente por la circunstancia anotada, el contribuyente de que se trata no siempre puede, durante el periodo de formación del intangible, seleccionar las erogaciones que constituyen su costo, razón por la cual tales erogaciones pudieron haber sido tratadas contablemente como gastos de la empresa y no como inversiones. La importancia de la formación de los intangibles en las empresas privadas como factor para el desarrollo económico es la razón que explica la legislación favorable que ha existido en Colombia sobre presunción de costo de la formación de los intangibles, como se pone de presente con la historia de la disposición. En efecto, el artículo 25 del decreto 2053 de 74 consagró la presunción de que se trata en el equivalente al 75% del precio de la enajenación, sin distinguir si tal presunción debía aplicarse en función de la obligación o no de llevar contabilidad. La mencionada disposición fue llevada al artículo 75 del Estatuto Tributario en 1989. El artículo 75 de la Ley 223 del 95 sustituyó el artículo anterior reduciendo al 50% del valor de la enajenación la presunción a que se hace referencia. La Ley 788 de 2002 modificó nuevamente la norma para reducir la presunción del 50 al 30%. Finalmente, la Ley 1819 del 16 modificó el artículo con el objeto de establecer que la presunción solamente sería aplicable para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad. Al examinar la historia del artículo, se observa lo siguiente. Se trata de una presunción legal y no de derecho, razón por la cual, si el contribuyente está en capacidad de demostrar que el verdadero costo de la formación del intangible es superior al porcentaje de que trata la presunción, puede presentar la prueba respectiva. Por tratarse de una presunción, el contribuyente queda exonerado de la obligación de probar el costo de la formación del intangible. Aunque a lo largo de la historia de la norma se puede determinar que ha disminuido el porcentaje
de la presunción siempre se ha mantenido su existencia en el Estatuto Tributario, lo cual demuestra la importancia que el legislador le atribuye a la formación de bienes intangibles en las empresas privadas. La consagración de un tratamiento diferente en la materia entre quienes están obligados a llevar contabilidad y quienes no lo están, solo puede tener justificación constitucional cuando existe alguna razón que explique razonablemente el tratamiento diferente. La diferencia fundamental en lo relativo a la realización de los costos con ocasión de la enajenación de un bien entre quienes están obligados a llevar contabilidad y quienes no lo están, radica en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Estatuto. Para quienes no están obligados a llevar contabilidad, los costos se entienden realizados cuando se pagan efectivamente. Para quienes están obligados a llevar contabilidad, los costos realizados son los devengados contablemente en el año o periodo grabable. A primera vista, la diferencia consagrada en los artículos citados sobre el momento en que se considera realizado un costo para quienes están obligados a llevar contabilidad y para quienes no lo están, en forma alguna justifica el tratamiento diferente establecido en la norma acusada. En la exposición de motivos presentada por el Gobierno Nacional al Congreso respecto de la modificación del artículo acusado, se dijo lo siguiente: la modificación propuesta supone que los costos correspondientes a bienes incorporables formados únicamente serán aceptados para los no obligados a llevar a contabilidad. Esto en razón a que dichos contribuyentes no han tenido la posibilidad de tomar contablemente deducciones en el paso por la formación de dichos intangibles, contrario a la situación de los obligados a llevar contabilidad, quienes sí han tomado las deducciones por amortización a lo largo del tiempo de su formación. Lo dicho en la exposición de motivos del proyecto es doblemente equivocado, como se pone de presente a continuación. Primero, no es verdad que en todos los casos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad presentan como deducción de la renta las erogaciones relacionadas con la formación del intangible, pues si el contribuyente tiene el propósito de formar el intangible, es perfectamente posible que las erogaciones sean llevadas contablemente como una inversión y no como un gasto. Podemos ver el ejemplo de compañías, por ejemplo, de casa, fabricación de drogas, remedios. En el momento de que vayan a mejorar un determinado producto, pues saben qué es lo que van a hacer y cuál es su propósito. Tampoco es verdad que en todos los casos los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad están en imposibilidad de deducir de su renta las erogaciones que tengan relación con la posible formación de los intangibles, pues si el contribuyente no ha tenido el propósito de obtener un invento, sino que ha llegado a él en forma fortuita, seguramente ha presentado en su declaración de renta como deducción las erogaciones respectivas. Las anteriores consideraciones permiten concluir que carece de justificación constitucional la diferenciación entre quienes están obligados a llevar contabilidad y quienes no lo están. En el caso de que la Honorable Corte Constitucional decidiera declarar inexequible la frase señalada en la demanda, quedaría admitida la presunción legal de que se trata para todos los contribuyentes que enajenen intangibles formados, sea que estén obligados o no a llevar contabilidad. Sin embargo, es preciso advertir la existencia de otra norma en el Estatuto Tributario que, en caso de que siguiera vigente, establecería una contradicción en el ordenamiento tributario, ya que es preciso advertir que, conforme a la parte final del numeral quinto del artículo 74, el costo fiscal de los activos intangibles generados o formados por los obligados a llevar contabilidad será cero. Esa es la norma. La contradicción resulta evidente,
pues al paso que el artículo 75, después de declarada eventualmente la inexequibilidad de la frase acusada, establecería la presunción legal de que el costo de los activos intangibles formados por contribuyentes obligados o no a llevar contabilidad sería el 30%. La disposición citada del artículo 74 establecería que el costo de los mencionados intangibles para los obligados a llevar contabilidad sería cero. De esta forma, para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, una disposición determinaría que el costo es el 30% y otra establecería que el costo es cero. Frente a la contradicción que se presenta en el ordenamiento tributario a que se ha hecho referencia, es preciso discurrir sobre la posibilidad de que la Honorable Corte Constitucional dicte una sentencia integradora, que está la novedad del tema, sobre la posibilidad de que la Honorable Corte dicte una sentencia integradora extendiendo la declaración de inexequibilidad a una disposición legal que no está acusada en la demanda. Al respecto se observa que el decreto extraordinario que establece el procedimiento para la Corte Constitucional establece lo siguiente: la Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que a su juicio conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales. Entonces hay una norma en el procedimiento que permite la sentencia integradora. La Honorable Corte Constitucional, en sentencia 539 del 99, explicó lo siguiente: en primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que individualmente no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que para entenderla y aplicarla resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no aparece acusada. En esos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir fallos inhibitorios. En segundo lugar, se justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento. Por último, la integración normativa procede cuando, pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que a primera vista aparece inconstitucional. A este respecto, la Corporación ha señalado que es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación parece prima facie de una dudosa constitucionalidad. En el caso presente, no se configura la primera causal de que trata la jurisprudencia, pues cada una de las disposiciones citadas se puede entender sin la otra. Tampoco se configura la segunda causal, pues no ocurre que una disposición reproduzca lo dicho por la otra. En cambio, en el caso planteado, se configura la tercera causal de integración, como se demuestra a continuación. Las dos normas en referencia se encuentran intrínsecamente relacionadas, pues la primera trata del costo fiscal de los intangibles formados por los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, y la segunda versa sobre la misma materia para los obligados a llevarla. La norma no acusada en el caso presente, es decir, la que establece que para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad el costo es cero, en todos los casos no solo presenta serias dudas de inconstitucionalidad, como dice la Corte, sino que resulta claramente inconstitucional, pues si el contribuyente no ha llevado como gasto deducible
las erogaciones relacionadas con la formación del intangible, sino como un costo del mismo, conforme a las normas de contabilidad, resultaría manifiestamente inequitativo lo ordenado en la parte final del artículo, al establecer que el costo será cero, ya que se violaría el artículo 363, conforme al cual el sistema tributario se funda en los principios de equidad. En efecto, es contrario a la equidad que un determinado contribuyente que ha incurrido en un costo para formar un bien que enajena no puede en caso alguno deducir el costo de formación respectivo, pues la regla general en la determinación de la base gravable del impuesto de renta es que los ingresos netos de los ingresos netos se restan los costos conforme a norma fundamental del impuesto de renta. En conclusión, por las razones anteriormente mencionadas, la Academia Colombiana de Jurisprudencia concluye que son inconstitucionales. Primero, la frase, entre comillas, no obligados a llevar contabilidad, contenida en el artículo 75. Segundo, la proposición, el costo fiscal de los activos intangibles, generados o formados internamente, para los obligados a llevar contabilidad, será cero, contenido en la parte final del artículo 74. Atentamente, Fernando Sarmiento Cifuentes. Muchas gracias, doctor Juan.